Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos el análisis de coyuntura con 3 temas, como es habitual, con titulares. El primero de ellos es noticia Estados Unidos como epidemia de violencia. Así catalogaron miles de estudiantes el baño de sangre que se vive en centros educativos producto de masacres y tiroteos. Estamos ante un movimiento estudiantil que logrará hacerse sentir ante la indolencia de la clase política. Lo analizamos. Segundo tema que es noticia, Paraguay este viernes comenzó la veda electoral de cara a las elecciones de este domingo, elecciones generales. ¿Quiénes son los candidatos? ¿A qué sectores políticos representan? ¿Qué conexión hay o no con el pueblo? Lo veremos aquí en Es Noticia. Y tercer tema que es noticia, Nicaragua, el gobierno condena la violencia de los últimos días que deja a 3 muertos, más de 30 heridos. Ese es el resultado de una serie de protestas en contra de la reforma de seguridad social. ¿Cuál es la razón de este rescate al INSS? ¿Qué papel juega en la violenta manifestación en la oposición? Lo analizamos en Noticia Casi Comienza. Bienvenidos. En noticia los Estados Unidos, el ya basta, no disparen, se escuchó esta jornada al unísono en distintas ciudades del país. Miles de estudiantes abandonaron sus aulas para exigir al gobierno de Donald Trump el fin de la violencia escolar y mayores restricciones al uso de armas en todo el país. Por segunda vez en 2 meses, miles de estudiantes de más de 2.600 escuelas y centros educativos abandonaron las aulas para conmemorar el 19º aniversario de la masacre del Instituto Columbine de 1999. Exigen cambios y el fin de la violencia de las armas. Creo que es necesario que haya cambios. Creo que las leyes sobre armas deben ponerse en marcha para que estas cosas no sucedan y no se pierdan vidas inocentes. Sabemos que podemos hacer más para detener esta violencia. Sabemos que hay leyes que podemos aprobar que pueden evaluar el riesgo antes de que se convierta en un tiroteo masivo. En las afueras de la Casa Blanca, los manifestantes guardaron 13 minutos de silencio en memoria de cada uno de los estudiantes asesinados en el Instituto Columbine, uno de los hechos con mayor cantidad de víctimas fatales en una escuela pública. En otros lugares del país realizaron la llamada sentada de 17 minutos por el número de fallecidos en la última gran matanza ocurrida el pasado 14 de febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida. Este viernes, justo antes de iniciar las protestas, se registró un nuevo tiroteo en Florida. Según autoridades, un estudiante recibió un disparo en el tobillo en la escuela secundaria Forest de Ocala. El sospechoso está en custodia mientras se realizan las investigaciones. Desde la masacre de Parkland, algunas ciudades y estados han tomado medidas para reforzar el control de armas. Sin embargo, estas no han sido suficientes. Por ejemplo, en Florida, el gobernador Rick Scott firmó la ley de seguridad pública Marjory Stoneman Douglas. La misma eleva la edad mínima para comprar un arma y adiciona $69 millones en fondos para servicios de salud mental en las escuelas. Mientras en Vermont, el republicano Phil Scott prohibió los aceleradores de disparos, limitó el tamaño de los tambores de las armas, expandió la revisión de antecedentes para quienes compren armas y elevó la edad mínima a 21 años. Aunque la mayoría de los miembros del Partido Demócrata optan por eliminar la segunda enmienda de la Constitución, el presidente Donald Trump insiste en que nunca será derogada. Esta ley protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Además, establece que ni el gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden infringir el derecho a portar armas. Según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, desde el 2011, cada 64 días hay una matanza con arma de fuego en Estados Unidos. Y así quedó el mapa de Estados Unidos con las movilizaciones de esta jornada. Los estudiantes tomaron las calles en Nueva York, California, Florida, Illinois, New Hampshire, Washington, D.C., Massachusetts, Texas, Minnesota, Arizona, para continuar exigiendo restricción en la venta de armas y más seguridad dentro de los centros escolares.
¿Cómo finalizó esta jornada? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal en Washington, Francesca Emanuel. Hola Francesca, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Tatiana. Pues eso, fueron 2.600 movilizaciones en gran parte del país y coincidieron paradójicamente con un tiroteo en una escuela secundaria en la ciudad de Ocala, en Florida, donde hubo un herido que está fuera de peligro y el sospechoso ya está bajo custodia policial. Esto, Tatiana, es sintomático de la epidemia que se vive aquí en Estados Unidos por la violencia con armas. Y por eso es que dicen los estudiantes que hoy tuvieron que salir a las calles para conmemorar esta masacre de la escuela de Columbine en 1999. Aquí en Washington, frente a la Casa Blanca, hicieron 19 minutos de silencio por los 19 años desde la masacre, 19 años que ellos dicen donde las autoridades no han hecho absolutamente nada por frenar este problema. Las demandas, Tatiana, siguen siendo las mismas desde hace 2 meses de la masacre de Parkland. Los estudiantes exigen una revisión universal de los antecedentes penales de todo aquel que compre armas y también la prohibición de las armas de asalto, de los rifles semiautomáticos como la AR-15 que utilizó el joven Nicolás Cruz, de 19 años, en la masacre de Parkland, donde hubo 17 víctimas mortales. Los estudiantes también tienen muy claro que uno de los principales obstáculos, Tatiana, es la Asociación Nacional del Rifle por las millonarias donaciones que brinda a los políticos. Hay que recordar que el presidente Donald Trump, durante su campaña presidencial, recibió $30 millones de esta organización que representa a las empresas manufactureras de armas aquí en Estados Unidos, Tatiana. Con respecto a las cifras, ¿es esta que aparece en los medios hoy referenciados ante la magnitud de las movilizaciones? Más de $120 millones entregados en campañas presidenciales en los últimos años por parte de la Asociación Nacional del Rifle, Francesca. Sí, así es, y muchos más millones que no son reportados. Por ejemplo, los estudiantes hoy enviaron cientos de cartas a los senadores y los congresistas frente al Congreso. Dijeron que uno de sus principales blancos era el senador Marco Rubio del Partido Republicano, pues él ha recibido millones de dólares precisamente para obstaculizar políticas que restrinjan el acceso a las armas, Tatiana. Así las cosas. Gracias, Francesca, por el balance de esta jornada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Layo Sasdi León Borja, profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, analista especializado en asuntos de seguridad, defensa e inteligencia militar. Profesor Layo Sasdi, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme. Buenas noches. Primero quiero preguntarle algo en términos, digamos, de sociedad norteamericana. ¿Qué está cambiando entre la juventud? Parece que realmente hay un quiebre porque no fue Nueva York o Washington, muchísimas ciudades, más de 2.600 centros educativos que decidieron paralizar sus labores. Los profesores tampoco tuvieron más opción porque los estudiantes se salieron de las aulas. ¿Qué es entonces lo que está pasando para tratar de entender si estamos ante un fenómeno o es una coyuntura? Bueno, vamos a ver, ¿no? Está por verse en los años venideros, ¿no? Si estos jóvenes idealistas, ¿no? Que por supuesto se sienten amenazados sus vidas, no solamente por ir a la secundaria, al colegio, pero también en la universidad, donde pueden ocurrir masacres como la famosa de Virginia Tech, una de las peores, tengo entendido, de la historia de Estados Unidos, al menos en centros educativos. Pues habrá que ver si permanecen con este idealismo, con este deseo. De momento, obviamente, les toca, y hay como un movimiento movimiento generacional, quise decir, en el cual pues se sienten identificados con los muchachos, los chicos y chicas que fueron asesinados, tanto en Columbine como pues en Parkland el 14 de febrero de este año. A ver si permanece esa causa, y lo digo porque también en los años 60, comienzos de los 70, hubo pues mucho idealismo, el movimiento de los hippies, en contra de la guerra de Vietnam,
pero eventualmente esos jóvenes que protestaban, por ejemplo, la guerra de Vietnam, se hicieron más conservadores una vez que pues tenían unos trabajos más estables, familia, etcétera. Yo diría que algunos de ellos al menos habrían votado pues conservador, republicano, o sea, lo que nunca hubieran hecho en tiempos de sus protestas. Así que habrá que ver si estos jóvenes evolucionan, digamos que a una fase en que acepten la situación o seguirán con su causa y seguirán transmitiendo esa causa, ¿no? En contra de la libre posesión de armas de fuego. Claro, es un tema complejo porque están también aquellos que defienden la segunda enmienda, ¿no? Y esa libertad de tener armas de fuego, de poder adquirirlas con cierta facilidad. Y habría que ver, pues, demográficamente los jóvenes que se han manifestado, si son, pues, de grandes ciudades, qué estados, ¿no? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, en los estados del centro-oeste, aquellos estados o del sur de Estados Unidos, de lo que fue la Confederación, como Virginia, el campo, la población blanca anglosajona, protestante, esos son más conservadores, suelen votar republicano, probablemente estarán a favor de la posesión de armas de fuego. La cultura del centro-oeste, de los vaqueros del oeste, que no es broma, está muy viva, y aunque ya no haya indios que matar, porque eso era parte de esa cultura, no olviden que incluso en el ejército americano, la jerga del ejército americano cuando entra en territorio enemigo es entrar en territorio indio, lo tienen muy vivo, pues habrá que ver si en esos estados de centro-oeste hay un cambio. Yo me inclinaría a pensar que es cuestión de tradición familiar. Los padres, los abuelos tenían armas de fuego, probablemente los hijos tendrán eso también. Pero habrá que ver, ¿no? Si el movimiento de los jóvenes, gracias al Internet, pues se extiende a esos bastiones, digamos que de la tradición conservadora estadounidense, que incluye esa cultura, ese culto a las armas de fuego. No hay que olvidar que Estados Unidos en ese sentido tiene una cultura de la muerte, sean de los criminales que usan las armas para pues hacer sus fechorías o aquellos que lo consideran como algo casi sacrosanto, ¿no? El tener armas de fuego, que no hay que olvidar que es para matar, ¿no? Aunque se diga que es para deportes, ¿no? O incluso, pues sí, defensa personal. Es un tema complejo. Hay otro problema, que incluso si se ponen controles actuales, ¿no? A la segunda enmienda, a la libre posesión de armas de fuego, se dice, lo normal ha sido que hay como unos 300 millones de armas de fuego en manos privadas, de una población como de unos 300 millones de habitantes. Pero hay algunos que creen que sería incluso de 440 a 600 millones de armas de fuego, porque hay mucha gente que no tiene una pistola o un rifle, tienen varios, pueden ser una docena o hasta 20, dependiendo, ¿no? Que colecciona, les gusta como si fuera una especie de juguete, ¿no? Pues les gusta coleccionar sus armas. Así que el problema es que basta que haya un tipo como pues el asesino, ¿no? De la escuela esta, creo que en 2012, en Connecticut, que mataron pues como a 20 niños de 6, 7 años, pues la mamá era pues aficionada a las armas de fuego, introdujo a su hijo que tenía, creo que el síndrome de Asperger, una forma de autismo, a eso, ¿no? Al deporte de las armas de fuego, pero el tipo no era muy normal y claro, cogió sus armas de la mamá y mató a la madre antes de matar pues a los niños, ¿no? Como unos 20 niños. Así que aún si se prohíben, estaría el problema del montón de armas. Francamente, esa es la cosa, tendría que haber una dictadura para poder forzar a la gente a entregar sus armas. Y ahí habría un mejor levantamiento pensar, general. profesor Lajos Azdi, en un cambio cultural, que evidentemente no es de hoy para mañana. Sin embargo, sí resulta interesante en ver cómo hay un movimiento estudiantil que durante este año 2018 comienza a levantarse y que realmente aglutina a través de las convocatorias por Internet. Mire usted este estudio de Harvard. Dice que del año 2011 a la fecha, cada 64 días hay una matanza con arma de fuego en los Estados Unidos. La realidad también los está desbordando. Tendrán que reflexionar al respecto, los republicanos quieran o no. ¿Qué cree usted? Bueno, sí, pero como mencionaron ustedes, están los grupos cabilderos poderosos que dan mucho dinero, como la Asociación Nacional del Rifle, y esta gente pues
Es como el grupo cabildero pro Israel, ¿no? Mueve montañas con dinero. Y claro, va a ser muy difícil combatir eso, porque están no solamente los propietarios de armas de fuego, gente privada que dona a la Asociación Nacional de Rifle, pero están los fabricantes de armas de fuego, los comerciantes, también son exportadores, es un gran negocio interno como externo, un sector de puestos de trabajo, claro, dicen, de la industria americana, de lo que le queda de la industria manufacturera. Así que habrá presión sobre los republicanos, pero probablemente ellos se van a refugiar dentro de sus bastiones con grupos como la Asociación Nacional del Rifle que les van a, digamos que, encubrir o proteger con sus fondos, con sus grupos de cabildeo, en esos estados sobre todo que son republicanos, como llaman, estados rojos. No olvidemos que Obama, y pienso que él de manera sincera trató de poner controles después de la famosa masacre esa en Connecticut de los niños pequeños. Él realmente trató y no pudo. Aún con esa masacre, los políticos no dieron el brazo a torcer y menos la Asociación Nacional del Rifle. O sea que realmente es una situación en que al final tendría que ser que por el voto democrático mayoritario, incluso en los estados en que ahora esos de la cultura del centro-oeste, de los vaqueros del oeste, el culto a las armas de fuego, que ahí hay un cambio incluso. Y lo veo difícil, pero bueno, hay que luchar, ¿no? Los que tienen esa causa deben de seguir, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Muy probablemente sí, le entiendo. Y hay una cosa, sí, hay una cosa, tienen que también que, no es solamente ya cuestión del control, las autoridades tienen que hacer su trabajo. En vez de estar los policías matando a afroamericanos desarmados, en el caso pues de Parkland, hay informes que los policías no hicieron nada, los que se presentaron dejaron que el Nicolás Cruz lleve a cabo su masacre y no entraron en la escuela. Y hubo denuncias contra Nicolás Cruz, hasta el FBI no hizo nada. O sea que el FBI estaría bien para espiar a aquellos que piensan distinto al gobierno americano, pero no a futuros asesinos como este Nicolás Cruz, y no hicieron nada para detenerlo. Y ahí ese es un error, ahí tienen que trabajar en la forma como aquellos elementos peligrosos que la ciudadanía denuncia, pues seguirles la traza, ¿no? Como si fueran potenciales terroristas, porque al final es lo que son, aunque no sean profesionales terroristas, pero es lo que causan terror y claro, un baño de sangre. Eso por un lado. Y por otro lado hay otro problema que va unido a lo de los millones de armas de fuego que están en libre circulación. Y es la cuestión que, como alguien me dijo cuando yo vivía en Estados Unidos, la policía está no para defenderte, sino para detener a un criminal después, investigar y detener al culpable después de que un crimen se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Porque por lo general la policía no está en el lugar de los hechos cuando un crimen se lleva a cabo. Entonces es la idea que tienen algunos o muchos de los que apoyan eso de la segunda enmienda, que bueno, en zonas despobladas o que viven en el campo, porque a los americanos les gusta con un territorio tan grande, si viven en los suburbios, sobre todo blancos, anglosajones, protestantes, tener su casa en medio del bosque. Donde no hay pues una estación de policía pues nada cerca. Entonces es la idea de bueno de protegerse si viene un criminal. Y hay un caso que les doy, ¿no? Porque la situación no es fácil. Era una joven madre soltera que vivía en un tráiler, ¿no? En estos carromatos, ¿no? Pues de vivienda. Y entonces pues dos tipos, ¿no? Trataron de entrar, ella con un bebé pues casi recién nacido, entraron a su tráiler para robarle. El tipo principal parece que la conocía y ella pues al ver que entraban en medio de la noche cogió su rifle, no preguntó, disparó y mató al primero. El segundo se rindió, pero claro, ella ¿qué iba a hacer? ¿No? Esperar a que, quién sabe, pues la maten, la violen, maten al niño. Son unas situaciones que no son nada fáciles, pero yo comprendo a esos muchachos porque realmente al ir a esos colegios que están desprotegidos y al no haber controles o no los implementan, ¿no? Porque dicen los de la NRA, Asociación Nacional del Rifle, que hay que imponer o aplicar los controles. Ya, pues aplíquenlos, ¿no? ¿Qué pasa que no los aplican? Pues los niños y los jóvenes van a unas escuelas que al final se convierten en mataderos. Entonces, es comprensible y claro que ojalá que logren cambios, ¿no? Pero ya ven que hay muchos intereses económicos, como también pues de aquellas personas que se pueden sentir vulnerables, ¿no? Si no tienen su arma. Claro, eso no es un asunto que está dentro de la conciencia, sin duda, de la cultura estadounidense, pero que debe ser
de un debate profundo, de un debate nacional que no logra darse por todas estas cosas que usted nos está diciendo. Y en cuanto a este movimiento estudiantil, pues lo que dicen es que será de largo aliento, pues veremos. Muchas gracias, doctor Layo Sasdi, muy buenas noches. Un placer, buenas noches. Muy buenas noches y gracias. Es un tema sin duda complejísimo, que tiene distintas aristas, distintas ramas. Miren esta. Estados Unidos facilita ventas de armas en el exterior. Este es otro asunto de fondo. El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, anunció este viernes que el gobierno de los Estados Unidos modificará la regulación de la compra de armas para facilitar la venta en el exterior. Navarro indicó que el hecho es que nuestros socios aliados quieren comprar productos estadounidenses. Saben que nuestra industria produce los sistemas de defensa tecnológicamente avanzados, complejos, precisos y efectivos. La modificación establece que el Departamento de Estado ya no servirá más como intermediario comercial con otros países, sino que las empresas estadounidenses podrán negociar directamente, escuchen esto, la venta de armas en el exterior. Imagínense ustedes. Así están las cosas con respecto a un asunto tan complicado y que en carta blanca genera tantas y tantas víctimas. Los jovencitos salían hoy a decir en las distintas calles en los Estados Unidos, nosotros somos muchos de ellos. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Paraguay, este viernes comenzó la veda electoral de cara a las elecciones de este domingo. ¿Quiénes son los candidatos? ¿A qué sectores políticos representan? ¿Cuál es su conexión o no con el pueblo? Lo veremos al volver aquí en Es Noticia. Es Noticia Paraguay, silencio político en la recta final de las elecciones generales de este domingo. El próximo presidente tendrá el desafío de enfrentar los graves problemas que afectan a esta nación suramericana, por ejemplo, en materia de educación, de salud, de corrupción, de narcotráfico. Conozcamos quiénes son los candidatos y los partidos que los apoyan. 10 candidatos se disputan la presidencia del país. Sin embargo, 2 llevan la delantera: Mario Abdo Benítez y Efraín Alegre. Benítez se presenta por el tradicional Partido Colorado. Estamos absolutamente comprometidos en dejar un legado de compromiso con la educación. Benítez fue nombrado vicepresidente del Partido Colorado en 2005. En junio de 2015 fue elegido presidente del Senado y ganó las primarias presidenciales en 2017. Benítez ha sido criticado por ser hijo del secretario privado de Alfredo Stroessner, quien impuso una dictadura militar al país entre 1954 y 1989. El Partido Colorado, fundado en 1836, es considerado de centroderecha. La tolda política ha ostentado el poder ejecutivo desde 1948 y casi ininterrumpidamente, incluyendo al actual mandatario Horacio Cartes. Solo en el periodo 2008-2013, Fernando Lugo le arrebató la presidencia con el Frente Alianza Patriótica para el Cambio. Sin embargo, no le dejaron terminar su mandato. En 2012, Lugo fue objeto de un golpe parlamentario. El otro candidato que según varias encuestas podría ser el presidente electo es Efraín Alegre, postulado por el Partido Liberal Radical Auténtico y el Frente Guazú. Ambos conforman la Alianza Ganar. Decretaremos la reducción de las tarifas de la agua. El Partido Liberal Radical Auténtico es también una organización política de vieja data. Fue fundado bajo una tendencia de centro democrático el 10 de julio de 1887. Su mayor relevancia la tuvo en 2012, que por ser el partido de Federico Franco, vicepresidente de la Nación, culminó el mandato de Fernando Lugo tras el golpe exprés. El otro componente de la Alianza Ganar es el Frente Guazú, una concertación de partidos de izquierda y que llevó a Fernando Lugo a la presidencia en 2008. Luego de las elecciones de 2013, se ubicó como la tercera fuerza política del país.
Entre sus objetivos están la reforma agraria, la soberanía energética, la distribución de la riqueza y la universalización de la salud pública. Y a pocas horas de esta mega elección vamos a ver las autoridades que se eligen. Este domingo 22 de abril los paraguayos votarán por presidente y vicepresidente para un periodo de 5 años sin reelección. 45 senadores, 80 diputados al Congreso, 17 gobernadores, 17 juntas departamentales. Además, se eligen 18 miembros del Parlamento al Mercosur. El presidente electo asumirá el cargo el próximo 15 de agosto. ¿Y cómo finaliza este día de silencio electoral? Conversamos con Osvaldo Saya, nuestro corresponsal permanente desde Asunción. Osvaldo, buenas noches. Adelante. Buenas noches, Tatiana, para vos, para la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Silencio ya mediante la veda electoral. Desde el día de hoy ya no hay campaña electoral, ya no se ven propagandas en las calles. Solamente los equipos de control electoral de las principales fuerzas políticas del país se preparan para lo que será el día D. Es importante hablar de los equipos de control porque en Paraguay el sistema es de control cruzado, es decir, en las mesas, en los colegios electorales, se sientan representantes de los principales partidos políticos para ver el escrutinio y asegurarse que estos sean transparentes. Es decir, los partidos políticos con mayor estructura son quienes pueden llenar estas mesas. Hoy veíamos en nuestra cobertura que el Frente Guazú, tanto como el Partido Colorado y el Partido Liberal, que son las organizaciones políticas que van a formar parte del control de estas elecciones, se encuentran abocados plenamente a esto. 21.000 miembros de mesa se necesitan para cubrir todos estos puestos electorales en el país para una votación que incluirá a más de 4.300.000 electores el 22 de junio. Está todo listo. Las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral dijeron que se encuentra todo adecuado como para que las elecciones se hagan de manera limpia y transparente. Ambos candidatos en sus cierres de campaña se mostraron muy optimistas sobre los resultados que se darían el 22 de junio. Además, recordemos que hoy se cumplen 10 años de la victoria de Fernando Lugo, que sacó al Partido Colorado del gobierno luego de 60 años, así como veíamos en el informe que presentaste hace un momento. Ese es el panorama político electoral aquí en Paraguay a pocas horas de las elecciones. Gracias, Osvaldo. Así están las cosas. Muy buena noche. Nos encontramos el fin de semana y el domingo le recordamos que contigo, con todo el equipo técnico y periodístico de Telesur, llevaremos adelante Paraguay Decide a partir de las 18 horas local aquí en Venezuela. Hasta entonces, Osvaldo, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Cecilia Buick, analista política, docente, politóloga, investigadora, miembro del Movimiento 15 de Junio. También está en Asunción. Hola, profesora, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo a vos y a toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Quiero comenzar para que nuestra audiencia entienda quién es quién en términos de candidatura. Por supuesto, las presidenciales, que es un punto fundamental a elegir este domingo. Mario Abdo Benítez, ¿genera sorpresa que un hijo de la dictadura de Stroessner haya llegado hasta este punto en la candidatura presidencial del Partido Colorado? Lastimosamente yo no diría que es una gran sorpresa porque el golpe de Estado del 2012 habilitó con fuerza el avance de estos sectores que tuvieron que de alguna manera maquillar el autoritarismo luego de la caída de la dictadura en el año 89. Sin embargo, fuimos viendo con fuerza en los últimos años y desde el golpe de Estado del 2012, con un preocupante avance, la vuelta del autoritarismo, de toda la reivindicación de lo que fue la dictadura estronista, al punto de hoy tener, como bien decías, al hijo de la mano derecha del dictador genocida Alfredo Stroessner como uno de los principales candidatos a la presidencia, que no solo es un problema en términos de su figura, sino que lo que está planteando como proyecto es justamente la profundización de este gobierno autoritario, antinacional, represor, que fue llevado adelante en este momento encabezado por Horacio Cartes, pero que tiene su continuidad en el proyecto encabezado por Mario Abdo Benítez. Entonces, lastimosamente, no es una sorpresa, pero sí es una preocupación.
en distintos meses del año 2017, del año pasado, veíamos algunos portales de prensa que hablaban que Mario Abdo Benítez era definitivamente parte de una disidencia del Partido Colorado. Sin embargo, pasaron los meses, llegamos al año 2018 y se une a Horacio Cartes, se acaba toda esta crítica que tenía con respecto al asunto de la seguridad, de la corrupción, de la visión internacional, etcétera, etcétera. ¿A qué se debió esta movida y hoy por hoy esto qué significa? No, ahí tenemos que entender, Tatiana, que las disputas internas dentro del Partido Colorado responden justamente a confrontaciones entre distintos grupos, pero que no son una diferencia de proyecto. Lo que están aquí disputando, tanto las distintas facciones o grupos del Partido Colorado como otros sectores de la oposición, es sencillamente cómo se dividen los negocios que se van a llevar adelante desde el Estado. Entonces, una disidencia con una supuesta disputa interna dentro del partido terminó el 17 de diciembre, cuando se realizaron las internas del Partido Colorado y de los distintos partidos políticos, y una vez acomodadas las nuevas figuras, digamos, todas las críticas, como vos decías, terminaron porque eso era más que nada una cuestión de propaganda, de campaña, más que una diferencia política o ética o de proyecto. Aquí el proyecto es muy claro, ¿no? Sea hoy la cabeza Mario Abdo como lo es, lo que está haciendo es continuar el proyecto de Horacio Cartes y de una rosca que está dentro del Partido Colorado, que principalmente se sustenta en los elementos centrales de la dependencia y del atraso en nuestro país. O sea, es una claque que se mantiene a partir de la expansión del latifundio, las tierras robadas en la dictadura, los robos a las arcas del Estado, tanto en dictadura como en democracia, los grandes negocios, la venta y la entrega de nuestros recursos naturales, de nuestra energía en las binacionales como Itaipú y Yacyretá. Entonces, hay como dicen siempre aquí en Paraguay, un abrazo republicano que se mantiene en función a los intereses económicos que todos representan. Entonces, en las internas partidarias se pudieron dar esas disputas usando muchos discursos y grandes discursos y palabras de una supuesta confrontación, pero una vez ya acomodados los nuevos elementos, el proyecto sigue siendo el mismo. Claro, todo eso quedó atrás. Sí, todo eso quedó atrás. Grandes figuras que han demostrado casos de corrupción, como González Daer, uno de los senadores colorados, muy fuertemente atacado por el sector de Mario Abdo en las internas. Pasadas las internas, no tuvo ninguna crítica más de este sector y hoy sigue dentro de la lista del Senado del Partido Colorado, así como una serie de otros casos de corrupción que se mantienen en la impunidad, porque justamente para defender este mismo proyecto político y económico, esta impunidad entre la misma clase es algo fundamental de su proyecto. Y busca mantenerse de esta manera en el poder. Ahora bien, quiero preguntarte por la visión que hay con respecto a Efraín Alegre y a su candidato a la vicepresidencia, a su fórmula, Leo Rubín, que es parte de esta alianza del Partido Liberal con el partido del expresidente Fernando Lugo, el Frente Guazú. Hay visiones muy positivas, otras muy negativas, donde dicen que al final de cuentas a Leo Rubín lo van a hacer un lado y Efraín Alegre, si plantean las encuestas, que es lo que dicen la mayoría de ellas, que será el próximo presidente, pues hará también de las suyas en un proyecto neoliberal. Claro, aquí tenemos que entender la Alianza Ganar, que está compuesta por el Partido Liberal Radical Auténtico, por el Frente Guazú y otras fuerzas de oposición, plantea una confrontación con este proyecto del Partido Colorado, justamente con el principal elemento de buscar frenar el avance que este proyecto autoritario y represor, hoy encabezado por Horacio Cartes, pero con su continuidad en Mario Abdo, viene planteando, ¿no? Ahí muchos análisis se pueden dar en relación a la composición de la alianza, ¿no? Sin embargo, yo creo que el punto central de lo que vos colocabas, Tatiana, es el desafío de cómo llevar adelante un gobierno en caso de la victoria de la alianza, va a ser un elemento que va a quedar principalmente en manos de la ciudadanía, que podamos estar organizados y movilizados en la exigencia de los puntos centrales de movilización. Porque, como comentábamos en otros escenarios y ustedes colocaban muy bien en el contexto,
no podemos olvidar que estas elecciones se dan en el marco del golpe de Estado del 2012, ¿no? Hoy día se cumplen 10 años de lo que fue la victoria popular con el gobierno de Fernando Lugo, que logró desplazar más de 60 años del Partido Colorado, pero que no pudo terminar su mandato porque justamente el avance de la organización de la clase trabajadora, las organizaciones sociales y políticas, estaban tocando puntos centrales del esquema de poder en el país, que principalmente tiene que ver con la tierra y con la entrega de nuestros recursos naturales. Sí, permítame, profundizamos porque este es el punto central. Se lo pregunto, digamos, de otra manera. ¿Qué tanto hay de esa inspiración, de esos ideales del Frente Guazú, de todo esto que no logró terminar porque no lo dejaron el presidente Fernando Lugo, en la figura y lo que representa Efraín Alegre en términos de esta candidatura? Yo haría ahí una diferenciación, Tatiana, ¿no? Efraín Alegre como figura, como candidato, digamos, tiene un proyecto que no dista mucho del proyecto programático hoy día de Mario Abdo, ¿no? Sin embargo, no es una cuestión de la figura personal de Efraín Alegre, que ha impulsado un proyecto privatista, que ha impulsado políticas, digamos, contrarias a los proyectos de soberanía, de recuperación de las tierras en el país, sino el elemento central, y hay, digamos, muchos análisis en los que coincidimos, no tiene que ver hoy con la figura, sino con el freno principalmente al avance de este proyecto estronista, hoy encabezado por Mario. Entonces, la figura de Efraín no puede estar desvinculada de la alianza, que es un arco más amplio de la oposición, y la alianza no podemos desvincularla justamente de el compromiso y la movilización de todo el pueblo, de toda la ciudadanía, que va a ser definitivamente el elemento clave en este periodo que se abre después del domingo. Y me queda una última pregunta por hacerle con respecto a Leo Rubín, el candidato a la fórmula vicepresidencial. ¿Será el aglutinador de toda esa inspiración? ¿Esa será la figura en caso tal de que lleguen a la presidencia y él sea el vicepresidente del país? Leo Rubín expresa un elemento para mí muy importante en estas elecciones, que es el compromiso de sectores que no vienen estando ligados directamente a los sectores políticos e institucionales y que entra a la arena política a partir de buscar realmente un cambio y buscar movilizar a todos los sectores sociales y ciudadanos en general. Entonces, hoy día Leo Rubín representa esa búsqueda de algo nuevo, representa ese hartazgo muy marcado en toda la ciudadanía hacia los partidos tradicionales, tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado, ¿no? Donde hoy principalmente ya no está con una convicción y una militancia, a excepción de honrosas, de grandes excepciones de dirigencia de base, dirigencias departamentales que tienen un proyecto claro de cambio. Entonces, Leo representa ese ingreso de nuevos sectores a la política que buscan justamente dar esa movilización y ese cambio. Ahora, yo vuelvo ya a poner en contexto porque al ser Leo Rubín la candidatura a vicepresidente, Efraín a presidente y otra vez esto en el marco de la alianza, el elemento central ahí va a poder ser justamente no solamente cómo se arme el gabinete, sino cómo se pueda llevar adelante toda la movilización de la ciudadanía para exigir los cambios en los puntos centrales. Y esto podemos ver haciendo solamente un paralelismo con lo que fue el gobierno de Fernando Lugo, ¿no? O sea, un gobierno que tenía en su programa la reforma agraria, que fue trabado internamente por todos los sectores de oposición para no avanzar en la recuperación de las tierras, logró avanzar en estos elementos centrales, cómo recuperar las tierras robadas en la dictadura, a partir de la fuerza que se dio en la movilización de todas las organizaciones sociales y políticas, que permitió romper esa barrera y ese quiebre que la oposición interna del gobierno, en el caso del gobierno de Fernando Lugo, había colocado. Entonces creo que el desafío ahí está en que esta alianza que hoy representa una posibilidad de frenar el proyecto estronista muy claramente encabezado por Mario Abdo y toda la rosca mafiosa que está enquistada en el Partido Colorado, solamente va a poder realizar ese proyecto a partir de que la fuerza de la ciudadanía y de la movilización logren instalar en agenda temas claves. Y temas claves como son
la tenencia de la tierra en el país, una reforma agraria integral, la recuperación de nuestra soberanía energética hoy cedida a los países vecinos, Brasil y Argentina, y una serie de puntos claves que ni siquiera estuvieron en el debate presidencial, porque justamente son temas tan fundamentales y donde hay similitudes muy claras entre ambos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, que entonces queda fundamentalmente en el desafío de que sea la ciudadanía movilizada la que logre instalar estos temas y llevar adelante en el gobierno los cambios necesarios. Que lo recuerde de manera permanente a través de distintas expresiones y movilizaciones. Gracias, profesora, por ese análisis muy, muy interesante. El domingo, como siempre, cuando estamos a punto de compartir, de presentarle a nuestra audiencia un proceso de elecciones, decimos, el pueblo es la última encuesta. Muchas gracias, buenas noches. Cuando quieran, muchas gracias. A usted muchísimas gracias. El pueblo decide, esa es la encuesta definitiva. En términos generales, con respecto a la preocupación que se planteaba con tantos asuntos profundos por resolver en medio de una deuda histórica que tiene el poder en este país, vamos a revisar este artículo. Es de CELAC, escrito por Federico Kuscher. Crecimiento empobrecedor en la economía paraguaya. Es muy extenso, solamente comparto con ustedes un par de párrafos. El crecimiento de la economía paraguaya ha sido considerable en los últimos años, alcanzó un pico de expansión del PIB de 15%. En 2013, para este año se espera, miren ustedes, que sea al 4%, cercano. Estos son los datos duros de los funcionarios que usan para celebrar el éxito de la gestión, pero no sirven para comprender a fondo qué pasa en Paraguay. La economía atraviesa importantes problemas estructurales, una fuerte crisis en materia de bienestar social. El crecimiento económico no implica una mejora en la calidad de vida de la población. El país sigue siendo muy débil en términos sociales, no consiguió generar fortalezas a nivel productivo. Los recursos naturales continuaron concentrándose en pocas manos y el modelo privilegió la especulación y las finanzas. Si ustedes desean conocer más acerca de esta pequeña nación suramericana, pero sin duda estratégica, en términos incluso de ubicación geográfica, pueden revisar nuestro portal en internet www.telesurtv.net. Así nos vamos a la segunda última pausa en el Noticia, al volver en Noticia Nicaragua. El gobierno condena la violencia de los últimos días, que deja 3 muertos, más de 30 heridos. Ese es el resultado de una serie de protestas contra la reforma de la seguridad social. ¿Cuál es la razón de este rescate al INSS? ¿Qué papel juega en la violenta manifestación en la oposición? Lo analizamos al volver aquí en el Noticia. Ya venimos. En Noticia Nicaragua, las más recientes protestas por la reforma al sistema de pensiones dejan un saldo de 3 personas fallecidas y más de 30 heridas. La medida, que pretende rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, es aprovechada por sectores de oposición para atacar al gobierno del presidente Ortega. Lo analizamos. 2 jóvenes y un policía perdieron la vida en medio de los disturbios que se extendieron por más de 10 ciudades. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ofreció el balance y calificó los hechos como crímenes de odio, puesto que fueron ejecutados por grupos vandálicos que pretendían tomar violentamente un edificio oficial. Los hechos de violencia son supuestamente una reacción a la reforma del sistema de pensiones que se propone elevar gradualmente los montos de cotización de empleados formales y jubilados sin alterar la edad de jubilación ni los años laborados. La compleja situación financiera del INSS es producto de la combinación de una generosa política social que permite a los trabajadores jubilarse a los 60 años con solo 15 de servicio, equivalentes a 750 semanas, con una herencia de manejos impropios que se expresan en un déficit de $75 millones. Durante el gobierno de Violeta Chamorro era habitual emplear los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para hacer pagos complementarios a altos funcionarios y sus familiares.
Igualmente fueron asumidos grandes endeudamientos a modo de préstamos para asuntos ajenos al organismo que nunca fueron devueltos. Partidos y medios de derecha insisten en calificar como neoliberal la medida del gobierno sandinista para el rescate del INSS. Resaltan que la violencia en las calles es producto de la ausencia de consenso entre el gobierno y el sector privado. Estos sectores omiten que la falta de consenso se debe a que las exigencias de los conservadores son el aumento de semanas cotizadas de 750 a 1.500, el aumento de la edad de jubilación en 5 años y la privatización de la mayor parte de los hospitales y clínicas del país. El texto de la reforma establece un incremento del aporte de los trabajadores en 0.75%, incrementa el aporte del Estado en 1% e incrementa el aporte de los patronos en 3.5%. Estos incrementos serán aplicados gradualmente a lo largo de 3 años. La reforma de la seguridad social en Nicaragua es una medida que permite al Estado evitar la privatización de la salud y mantener la igualdad en el acceso a la atención médica sin distingo de clases. Entramos de inmediato con el análisis. Para ello saludamos al doctor Aldo Díaz Lacayo, historiador, analista político. Nos acompaña desde Managua, la capital de esta nación centroamericana. Doctor Aldo, muy buenas noches. Bienvenido a En Noticia de Telesur. Buenas noches, Tatiana. A través tuyo, un saludo a todos los compañeros de Telesur y a la gran audiencia regional e internacional. Doctor Aldo Díaz, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la realidad con respecto a la necesidad de salvar el Instituto Nacional de Seguridad Social, sobre el que el gobierno del presidente Daniel Ortega le ha pedido a los nicaragüenses que se acojan, que se aglutinen en ese sentido? Yo creo que hay que contextualizar la explicación. Constitucionalmente, la política del gobierno es una política de consenso en todos los ámbitos, especialmente en el económico y social. Esta política de consenso ha funcionado muy bien. Nicaragua está en una posición económica extraordinaria comparado con el resto de América Latina, y yo tengo la certeza casi absoluta siendo exitosa a pesar de esta inflexión. El problema es analizar la inflexión. ¿Por qué se da la inflexión? Si tomamos en cuenta que existe una política institucionalmente de consensuar en forma tripartita, gobierno, empresarios, trabajadores, todos los aspectos económicos y sociales, debemos llegar a la conclusión de que ha habido de una forma permanente a través del gobierno, la empresa y los trabajadores, un diálogo de más de un año acerca de cómo resolver el problema financiero del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Entonces, la pregunta obligada es ¿por qué se rompió? No tengo la respuesta exacta de por qué se rompió. Lamentablemente, solo conocemos la expresión pública de la ruptura. La expresión pública de la ruptura, además, solo se da por parte del Estado, por parte del gobierno. La expresión pública me refiero. Por parte de los trabajadores, obviamente, con la posición del gobierno. Entonces, lo que no se conoce en detalle es la causa de la ruptura por parte del empresariado. Aquí hay una explicación complementaria, porque si no el análisis no podría entenderse. Estas exigencias, quito la palabra exigencia, esta es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, porque la política del gobierno de Nicaragua a través de estos años ha sido negociar con los organismos financieros internacionales para evitar la tradicional imposición de estos organismos en las políticas públicas. Mi opinión personal es que estas orientaciones, estas recomendaciones han querido convertirse en exigencias por parte del empresario. No estoy calificando de una actitud negativa al empresario. Me voy a explicar por qué.
porque el empresario ha querido negociar la solución del seguro social en una forma global, incluyendo el aspecto fiscal. Entonces, quiere compensar el incremento de las cotizaciones, el mantenimiento de la edad de jubilación, el mantenimiento del número de semanas cotizables, quiere compensar, según de sus propias declaraciones, quiere compensar a través de una reforma fiscal. Desconozco la magnitud de la reforma porque no se ha hecho público. Y como decía, me parece que llegó un momento en que se trabaron las negociaciones tripartitas y no conozco la razón por la cual se trabaron estas negociaciones. Y el resultado fue la expresión pública por parte del gobierno en la solución unilateral. Esta solución unilateral probablemente no hubiese tenido ninguna consecuencia porque era parte de la negociación. Aquí intervienen factores que yo, con mi experiencia, atribuyo a factores externos. Factores externos que estimulan posiciones de oposición militante, vandálica, si cabe la expresión, por razones políticas contra el gobierno del presidente Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Eso es lo que yo veo. A ninguno de las tres partes le interesa la ruptura y mucho menos la confrontación. Yo confío plenamente en la dirigencia de cada una de las partes, y no solamente a nivel de dirigencia, sino también a nivel de equipos operativos. Confío plenamente. Estoy seguro que ninguna de las tres partes quiere que esta inflexión se traduzca en una confrontación callejera. De manera que también estoy seguro que ninguno lo está insuflando. Tengo seguridad plena de esta afirmación. Pero hay alguien que lo debe estar haciendo, doctor Algo Díaz, alguien lo debe estar haciendo. Vemos medios de comunicación de la derecha, los medios corporativos, aupando de manera permanente este nivel de violencia. Me pregunto si también tienen ellos que ver en el asunto. Claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo con esa observación tuya. A mí no me cabe la menor duda de que hay partes involucradas en insuflar la lucha, en estimularla, en potenciarla, en escalarla. No me cabe la menor duda. Lo que estoy diciendo es que a ninguna de las tres partes le conviene esa escalada. Estoy diciendo que confío plenamente en la dirección de cada uno de las tres partes. No solamente a nivel de dirección, sino a nivel de operativo. De manera que a mí no me cabe la menor duda que vamos a continuar en el diálogo. ¿Cómo lo vamos a continuar? Por la confianza que yo tengo en los tres sectores, que estos tres sectores necesariamente van a continuar en la negociación. Es lo que yo veo. Esto no quiere decir que me estoy poniendo una venda en los ojos para negar que existe una confrontación callejera, para afirmar que esta confrontación callejera esté estimulada desde afuera de los sectores y desde afuera del país. Desde afuera del país. ¿Quién, doctor Díaz Lacayo, fuera de Nicaragua estaría aupando este tipo de situaciones? Esta confrontación que ha dejado durante esta jornada 3 personas muertas, 2 civiles, 1 policía y más de 30 heridos. Nosotros como Nicaragua, como gobierno, estamos en una posición evidentemente favorable a la justicia social. Estamos en una posición evidentemente de desarrollar el país sin perjuicio ni de la soberanía nacional ni de los trabajadores. Esa es la posición. Es una posición completamente distinta al resto de los países que nos acompañan en distintos organismos regionales. Me refiero a la zona centroamericana, incluso a la zona mesoamericana. Pero obviamente, por esa razón, existen fuerzas externas que están tratando de que Nicaragua cambie de actitud y se convierta en la misma posición obsecuente con las fuerzas externas
en el ámbito global del neoliberalismo que nosotros obviamente sufrimos, igual que todos los países, pero que estamos dispuestos a contener por lo menos. Y más aún, a negociar, que es la posición política oficial del gobierno de Nicaragua. Negociarlo todo, consensuarlo todo. Doctor Aldo Díaz, me queda una pregunta por hacerle con respecto a qué pudo haber sucedido. Leo parte del texto que ya le presentábamos a la audiencia, a ver si por allí encontramos alguna razón. El texto de la reforma establece un incremento de aporte de trabajadores del 0,75%. El aporte del Estado se incrementa... La interrumpo, Tatiana. Sí, dígame. La interrumpo. Yo quiero decirle lo siguiente. La decisión del Estado, del gobierno, a favor de los trabajadores, para conservar el número de semanas cotizables y no duplicarlo, para conservar la edad de jubilación y no incrementarlo en 5 años, para conservar incluso la edad temprana de jubilación de 2 sectores importantes de la economía, que es el sector minero y el sector educacional. Todo eso es una decisión justa, tiene una justicia incuestionable. No se puede permitir ni para la generación actual ni para la futura que se duplique de un solo golpe el número de cotizaciones, con independencia que sea o no sea lo tradicional en otras regiones. Eso no es el problema. Lo entiendo perfectamente, doctor Aldo, pero déjeme terminar la idea para plantear la pregunta. Tenemos entonces el 0,75%, que sin duda, si lo comparamos con otras naciones de América Latina y del mundo, es prácticamente mínimo, 0,75%. El aporte del Estado, 1%. El aporte de los patronos, 3,5%, que también, si lo seguimos revisando con respecto a otras naciones, pues habría que marcar los datos comparables, pero tampoco es muy alto. La pregunta es si en ese 3,5%, donde tienen que aportar los patrones, los más ricos, los más poderosos, está parte del problema, parte de ese entendimiento que se expresa tan violentamente en las calles. Sí es parte del problema, porque el empresariado, de acuerdo con las declaraciones públicas, el empresariado dice que pierde competitividad. El empresariado, el incremento de ese 3% implica la posibilidad de disminuir las planillas de las empresas privadas y como consecuencia incrementar el trabajo informal. Esa es la posición del empresariado. Por eso es que quiere negociar un combo, incluyendo una reforma fiscal que compense fiscalmente ese aumento de la cotización. Yo no tengo los detalles, lamentablemente no tengo los detalles porque estoy informado a través de los medios, la parte correspondiente al empresariado. Ahora, existe una política oficial de estimular la inversión privada, tanto nacional como internacional. Existe una política oficial de negociar cualquier problema que se presente en cualquiera de los sectores. Entonces vuelvo a insistir, la pregunta es ¿por qué se rompió? Yo no tengo la respuesta. El problema que yo veo desde el punto de vista político es que esa ruptura solo tuvo expresión pública por parte del gobierno, de manera que políticamente favorece a la oposición interna y externa decir que el gobierno tiene la culpa de haber tomado una decisión fuera de consenso, porque no conocemos la razón real de la ruptura planteada por parte del empresariado. Pero aún así, confío en la dirigencia de los 3 sectores y confío que la política de consenso va a continuar y que Nicaragua va a continuar por una senda de éxito económico y social. Esa es mi confianza personal. Doctor Aldo, muchas gracias por estas reflexiones, que así sea, que esto se pueda resolver, que realmente se entienda por qué es importante tener sano el Instituto Nacional de Seguridad Social en su país, en cualquier parte del mundo, con un tema que genera tantos conflictos en tantas partes del mundo, que ojalá que en Nicaragua no sea este el caso y que se resuelva. Muy buenas noches.
Ojalá. Un abrazo para todos. Emisión de Noticia. Recuerden la casa en Venezuela con ese análisis de coyuntura. Los temas de la jornada los profundizamos como lo han visto ustedes hoy con esas tres aristas de los temas planteados en estas naciones latinoamericanas. Recuerden también que nos vamos a quedar con lunes entonces.